Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, qué gusto. Estamos otra vez con ustedes. Gracias por conectarte a tu programa que es Entre Amigos. Recuerda, te transmitimos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Es por vía de internet. Nos encuentras en las páginas en Facebook Live de Voces Online Radio o en la página de Entre Amigos. Recuerda que tenemos un canal de YouTube que es Doctor Córdoba Entre Amigos. Me gustaría que nos dieras ahí un like de que te gusta, y si nos quieres seguir, van a estar apareciendo todas las semanas un programa con gente muy profesional, con gente que va a estar hablando la mayoría de las veces de temas médicos de suma importancia para tu persona. Hoy tengo el honor de conectarme a la Ciudad de México con el doctor Víctor Manuel Mercado Cárdenas. Él es ginecobstetra, ginecólogo con especialidad en menopausia y osteoporosis. Él está en la Clínica Integral de Menopausia del Centro Médico de Alinde, en la Ciudad de México, y en la Clínica del Adulto en San Miguel de Allende, Guanajuato. Su trayectoria es el manejo de la menopausia y de la osteoporosis por más de 15 años. Es miembro de la International Osteoporosis Foundation. Hoy nos va a hablar de un tema muy, pero tremendamente bueno, que es osteoporosis en una enfermedad pediátrica con repercusión geriátrica. Víctor, gracias por aceptar esta invitación de estar con nosotros en este programa, desde tu programa, y que hablemos de esto que es una enfermedad pediátrica con repercusión geriátrica. Te lo agradezco. Al contrario, Roberto, es un honor que me hayas hecho favor de invitarme. Es un placer estar con todos ustedes y con mucho gusto contesto todas las preguntas que hay al respecto. Oye, ¿qué es la osteoporosis? Ok, primero aclaremos un punto, Roberto, que desafortunadamente está muy difundido entre la gente, que la osteoporosis es una descalcificación del hueso. Y esto no es así. Y para lo cual he utilizado, tú sabes que yo doy muchas pláticas por toda la República y fuera de la República, y he utilizado un símil que a ver si es útil. Vamos a suponer que una pared de ladrillos con yeso, es nuestro hueso. Y decir que la osteoporosis es una descalcificación de la pared es como decir que lo que se le cayó fue el yeso, pero que los ladrillos están intactos. Y esto es mentira, total y absoluta mentira. En la osteoporosis lo que se están cayendo son los ladrillos con todo y yeso. Entonces, la osteoporosis no es una descalcificación, es una pérdida de hueso en su cantidad y en su calidad, y conforme se va destruyendo el hueso, se va perdiendo hueso, claro, se está perdiendo también el yeso, por supuesto, pero lo que se está perdiendo es pared, con todo y ladrillos, con todo y yeso. Espero que con esto quede más claro. Es muy importante entenderlo, porque si no, se tiene la mala idea de que la osteoporosis se resuelve volviéndole a poner yeso a la pared. Pero si tú tienes hoyos, si ya no tienes ladrillos, ¿sobre qué vas a poner ese yeso? Sí, o sea, es la estructura de sostén, vaya, en este caso de la pared, pues está deteriorada. Cualquier sobrepeso que tenga en alguna parte o cualquier movimiento que haya de reacomodo de la tierra, pues va a fracturar esa pared y va a tener el riesgo de un accidente fatal. Esto pasaría entonces en nuestros huesos. Nuestros huesos empiezan a perder esa estructura de sostén, y por eso empieza a aumentar el riesgo de fractura, que es lo que tenemos que prevenir. Exacto. Y aquí hay que distinguir la fractura entre la fractura traumática, o sea, la fractura dada por un golpe, por ir en un automóvil y chocar, por ir en bicicleta, por hacer algún deporte, etcétera, que esas son fracturas por trauma. ¿Qué significa esto? Que el hueso está sano, pero el golpe fue lo suficientemente fuerte como para doblegar la resistencia natural del hueso.
La fractura por osteoporosis no tienes un golpe, no tienes un trauma, o si lo tienes es muy leve. Lo que tienes es afectada la estructura. Entonces, con cualquier movimiento, como decías tú, con cualquier situación fuera de lo normal, le gana a la resistencia que está perdida del hueso y entonces se fractura. Son dos mecanismos de fractura muy distintos, la fractura por trauma, por golpe, a la fractura, por eso se les llaman, a las fracturas por osteoporosis, se les llaman fracturas por fragilidad, porque Fíjate, está frágil el hueso. está frágil el hueso, tienes razón. Entonces, si nosotros estuviéramos hablando de una prevención, de estar, necesitamos tener medicina preventiva, necesitamos estar adelante de lo que pudiera suceder. Las vacunas nos protegen de una posible enfermedad. Entonces, ¿cuál sería la prevención primaria para evitar esta osteoporosis? Excelente. Por eso es que el título de esta plática es una enfermedad pediátrica, porque la prevención primaria se da desde antes de que nazcamos. A ver, ¿cómo está eso? Mi madre, si no toma suficiente calcio, si no se expone suficientemente al sol, si no hace actividad física, desde antes de que se hubiera embarazado de mí, pero vamos a suponer que ya embarazada de mí, si ella no tiene una suplementación adecuada de alimentos en calcio, en vitamina D, no se expone al sol, no hace ejercicio, mis huesos, yo que estoy dentro de su vientre, no van a tener la misma calidad ni la misma cantidad de hueso. Cuando yo nazca, y en el momento que yo nazco, mi madre tiene que lactarme, darme leche, ella comerle suficiente calcio, vitamina D, exponerse al sol, para que su leche esté adecuada en cantidades, porque eso es lo que yo voy a comer durante, vamos a poner, un año de lactancia, y que a los 10 meses, 11 meses de nacido, me empiezan a dar a mí otro tipo de alimentos. Pero los primeros 8 meses de mi vida, 10 meses de mi vida, lo único que comí fue leche materna. Y esa leche materna tuvo que haber estado bien en cantidades de calcio, de vitamina D, de magnesio, de flúor, de zinc, de todos los minerales y todas las sustancias que mi hueso requiere. Luego, una vez ya nacido yo y ya pasado el primer año, 2 años de vida, me tienen que sacar al sol, tengo que ir a hacer ejercicio, tengo que ir a hacer actividades como tú y yo lo vivimos, jugar en la calle con nuestros vecinos, con nuestros amigos, treparnos a una bicicleta, andar para arriba y para abajo, subir, bajar, porque todo eso va a estimular hueso. Ahora, más grande, ya me estoy acercando ya no tanto a la pediátrica, sino a la adolescencia. Ya llego a la adolescencia. ¿Qué tengo que hacer? No fumar, no tomar alcohol en exceso, no tomar café en exceso, no comer alimentos ricos en grasas saturadas, no comer demasiada sal, seguir haciendo ejercicio, seguir exponiéndome al sol, y así hasta los 30 años de edad. ¿Por qué hasta los 30 años de edad? Porque es la etapa donde yo voy a alcanzar mi máximo de cantidad y de calidad de hueso. Sí, entonces estamos viendo nosotros que la máxima osificación llega a ser aproximadamente a los 30 años. Así es, y por eso es una enfermedad geriátrica, porque si yo no hago todo lo que tuve que haber hecho desde que nazco a los 30 años y mamá no hizo todo lo que tuvo que hacer antes de que yo naciera y durante los primeros años de mi vida, entonces es un problema que se está gestando en la edad pediátrica, que claro, va a tener una repercusión en la tercera edad, que al ratito lo vamos a ver, pero el problema empezó en la etapa pediátrica. Y por eso es importante entenderlo, Roberto, porque normalmente entendemos la osteoporosis como una enfermedad del viejito, como si esa enfermedad hubiera empezado en los 60 años de edad. Y no, nada de eso. Ahí se está representando, ahí se está haciendo sintomática dentro de lo silenciosa que es, pero el problema fue desde el principio. Entonces, toda la prevención primaria es desde mi madre y toda mi vida hasta los 30 años de edad.
Fíjate, tocas un punto muy importante y un punto importante para la población. Entonces, se requiere que la población tenga una valoración preconcepcional Así es. para que sea bien valorada la mamá, sea valorada la mujer, sepa cómo están todas sus funciones en cuanto a su cuerpo, su vitamina, su calcio, sus hormonas, la vitamina D, que ahora ha sido una potente forma, una vitamina hormona que está ayudando mucho al organismo y tiene muchas funciones, y desde ahí empezar a formar parte de lo que va a ser la estructura ósea de un nuevo ser y que el resto de su vida esté completamente en buenas condiciones. Sí, y si por eso fue, y si fuera poco, la mamá también va a tener repercusiones durante el embarazo y la lactancia si ella no está bien suplementada de calcio y vitamina D. Ella también. Porque, Fíjate, ¿sí? porque ya hablamos del bebé, pero ahora hablemos de esa mamá. Esa mamá ya anda en 28, 30, bueno, ahora se embarazan más grandes, 35, 36, ok, pero ella también va a perder calcio y vitamina D si no se suplementa bien durante el embarazo. Entonces ya sí, tenemos dos problemas, ¿no? sí, ya Ya, tenemos problemas. El del bebé que viene mal y la mamá que va a estar en malas condiciones y van a ser dos personas que van a tener por consecuencia en la aparición de su vida una posibilidad de una deficiencia de mineralización ósea en sus huesos y por consecuencia un riesgo de fractura. así es correcto. Fíjate, entonces llegando a esto, estamos hablando primero de una prevención primaria que debe estar, ¿por qué no una consulta preconcepcional, buenos alimentos? Ya mencionaste tú, no fumar, no tomar exceso de alcohol, no tomar mucho café, hacer ejercicio, asolearnos a las 3 de la tarde, unos 10 o 15 minutos. Pero entonces, ¿cómo sería una prevención secundaria? La prevención secundaria es cuando ya desafortunadamente se presentó o la enfermedad o la fractura. El 80% del diagnóstico en el mundo de osteoporosis, es una cifra bárbara, es después de la primer fractura, Roberto. Tristemente. Es como decir que el 80% de los diagnosticados con hipertensión fueran después del primer infarto. Eso es una brutalidad. Sí. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Y yendo al médico, asistiendo a nuestras consultas, ya dijimos, de niños, de adolescentes, de adultos, antes del embarazo, después del embarazo. Los hombres no nos aparecemos al doctor ni porque nos golpeen. Entonces, tenemos que entender que la salud es una cosa muy distinta. Es muy diferente prevenir que atender ya una enfermedad. Entonces, la prevención secundaria es aquella que se da una vez ya diagnosticada la osteoporosis o una vez ya diagnosticada la fractura. Y ahí las cosas cambian por completo, porque ahí es rescatar lo poco que te queda. En cambio, la prevención primaria es mantener todo lo que tenías. Entonces, ¿sí? la prevención secundaria es todo lo que debes de hacer, que fue todo lo anterior, no, y ahora con más ganas. Si fumabas, dejar de fumar; si tomabas, dejar de tomar. Ya no es no hacerlo, ahora es dejarlo de hacer. Hacer ejercicio que no hacías antes. Además de todos los medicamentos, exponerte al sol y todos los medicamentos que ahora requieres para mantener lo poco que te queda de masa ósea. Fíjate, lo que mencionas es muy importante. Por ejemplo, tienes un infarto, entonces te das cuenta que traes los valores en tus límites sanguíneos altos en grasas, índice aterógeno alto, elevado, puedes traer anemia, o sea, un sinfín de problemas. Esto, entonces, si lo traducimos a la estructura ósea, pudiera ser que si de joven te caes y te fracturas un brazo, la fractura de coles, quiere decir que riesgo, pudieras tener ya una posibilidad. Dependería del mecanismo de la fractura. En los jóvenes, en los niños, normalmente la fractura es traumática, normalmente. Pero si es un niño que ya lleva 10 años de edad,
no es alguien que salga a todos lados y corra y brinque, sino es más bien una persona medio sedentaria, como niño, pero además se está fracturando. Cuidadito. Cuidadito, porque eso puede ser un trastorno genético del hueso que le puede estar generando fracturas osteoporóticas de niño. Entonces, al empezar en esto, ¿cómo empezaríamos o cómo sería la clasificación de la osteoporosis? Ok, la osteoporosis es primaria y secundaria. La primaria se divide en dos tipos. La tipo 1 es la de la posmenopáusica, que esa es la más común, es la que más tú y yo vemos como ginecólogos, etcétera, es la más escuchada dentro del público, que es la mujer posmenopáusica que va perdiendo hueso y que a lo mejor a los 55, 60 años presenta su primer fractura. Esa es la tipo 1. La tipo 2 de la primaria es la senil. La división, la clasificación se hace a partir de los 65, 70 años de edad, dependiendo de la literatura que leas. Entonces, la mujer que no tuvo osteoporosis posmenopáusica la puede tener senil. O la que la tuvo posmenopáusica después se puede convertir en una osteoporosis senil. Sí, por supuesto que sí. Y el hombre, en general, tiene osteoporosis senil a partir de los 65, 70 años de edad. Esa es la división de la osteoporosis primaria. Pero ¿cuál es la osteoporosis secundaria? Es aquella que se da a partir de o enfermedades o medicamentos que a veces tú y yo damos para otras enfermedades, para otros trastornos, pero que desafortunadamente afectan la calidad y la cantidad de hueso. Vamos a poner el ejemplo típico de una mujer joven con artritis reumatoide juvenil que debuta como artrítica a los 13, 14 años, que es lo típico, cuando están en el momento del cambio hormonal, y que a partir de ahí le tienen que dar corticosteroides. Imagínate cómo va a llegar ese hueso a los 30 años, que era su máximo. Si empezó con artritis reumatoide, que de por sí es una enfermedad de causa secundaria de osteoporosis, y además con corticosteroides desde los 14 años, que es otra causa secundaria de osteoporosis, desde los 14. Entonces, a los 30, que tendría que haber llegado con su 100 de masa ósea, pues va a llegar con el 50 si es que bien le va. Sí, por poner un ejemplo, ¿no? Esa masa ósea. Exacto. O una mujer o hombre asmático, que otra vez las crisis asmáticas normalmente empiezan de niños o de adolescentes y que tiene que usar corticosteroides para el asma. Por poner otro ejemplo. Por ejemplo, mencionaste tú el cigarro, fíjate. Aquí, sí. Continúa, ahorita vemos lo del cigarro. Sí, bueno, lo que pasa es que el cigarro es un hábito, no es una causa secundaria, es un hábito que afecta la masa ósea directamente. No es una causa secundaria, es una causa directa de la osteoporosis. O sea, los mal hábitos están considerados dentro de las causas de la osteoporosis, tanto primaria como secundaria, en ambos lados. Bueno, pero quería comentar algo aprovechando que me están escuchando mucha gente. Hay otros medicamentos de los cuales los médicos y los pacientes y las personas se automedican y exageramos en el tiempo del uso. Y me refiero específicamente a los antiácidos. Estos medicamentos, no voy a decir nombres comerciales, pero sí las sales que todo el mundo conoce, el omeprazol, el pantoprazol, los que tú y yo conocemos como H2, que pues de ahí no hay más que nombres comerciales. ¿Ok? Todas estas sustancias afectan la absorción de calcio y la función de la vitamina D en el intestino y en el estómago. Entonces, si nosotros abusamos de su uso por una malgastritis, y digo malgastritis porque a lo mejor ni gastritis tenemos,
y llevamos meses o años utilizando antiácidos, estamos, entre otras cosas, afectando directamente al hueso. Y esa es causa secundaria de osteoporosis, causa medicamentosa de osteoporosis. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de automedicación. Así y los es. pacientes que tienen alguna enfermedad, como alguna artritis, algún proceso asmático, pues que sepan que van a tener la posibilidad de tener una deficiencia de mineralización ósea mucho antes que lo esperado por la edad, ¿no? Por el proceso normal. Y por lo tanto tienen que hacer todo lo que ya dijimos, porque además de artrítico, a los 15 años, si fuma, si toma alcohol, si no hace ejercicio por la misma artritis y cree no poder hacer nada, no se expone al sol, o sea, no nada más la enfermedad, sino aparte de la enfermedad, lleva todos los malos hábitos. Entonces, peor tantito. Alguien que tiene un problema de salud como el asmático, etcétera, que saben que, bueno, ahora ya saben que desde jóvenes están teniendo problemas con sus huesos, pues lo que tienes que hacer es todo lo que favorezca tu hueso, no todo lo que acabe de perjudicar al hueso, porque entonces peor tantito, ¿no? No es que no querramos que la gente con este tipo de enfermedades no use corticosteroides, no, pues es que los necesita, ¿ok? Pero entonces tanto su médico como esa persona tiene que estar consciente de que está afectando a su hueso y de que tiene que hacer otras cosas que lo ayude y favorezca al hueso. Así es. Bueno, tenemos el proceso de saber qué lo causa, cómo lo causa, a qué edad pudiera ser. ¿Cómo haríamos, qué estudio se requiere para hacer un diagnóstico o una valoración de la masa ósea? Ok. Si hablamos de alguien sano y de alguien que aparentemente no tiene una posible causa secundaria de osteoporosis, como las que ya mencionamos, entonces lo que estamos haciendo es una revisión, una valoración de la masa ósea en alguien aparentemente sano. Y entonces la primer densitometría ósea, que es el estudio que nos habla de la densidad del hueso, se hace en las mujeres inmediatamente pasado el año de ausencia natural de la menstruación, lo que tú y yo conocemos como la menopausia. Así es. Entonces, una vez pasada ese año, el estudio que debemos de hacer, entre otros, los ginecólogos debemos de mandar a hacer varios estudios y entre ellos la primer densitometría ósea de esta mujer en la posmenopausia. Si hablamos de hombres, por la clasificación que decíamos, entonces la primer densitometría se hace a los 65 años de edad. De cumpleaños, a los 65 años de cumpleaños te regalas tu primer densitometría. A esas densitometrías, tanto la de la mujer posmenopáusica como la del hombre de los 65 años, la llamamos la densitometría base. No estoy haciendo el estudio para buscar problema, sino para saber de dónde estamos partiendo. Es la mejor forma de saber si esta mujer que apenas está empezando con los cambios del primer año de menopausia, ya está teniendo afecciones que probablemente me hablen de que el problema ya venía desde antes, o el hombre a los 65 años para saber cómo está empezando, o si ya tenía problemas desde antes. Y a partir de ahí, cada año y medio, máximo cada 2 años, hay que seguir haciendo densitometrías. Y por cierto, aclaro, hay 2 tipos de densitometrías, las centrales y las periféricas. Las densitometrías centrales se hacen en un laboratorio con una máquina grande, con una mesa, y que se toman de la columna y de la cadera. Y las densitometrías periféricas se hacen en la calle, afuera de las iglesias, afuera de las farmacias, en los mítines políticos, en el consultorio, ¿ok? Y se hacen del talón y se hacen de las falanges o de la muñeca. Hay que diferenciar estos 2 tipos de densitometrías, Roberto. La densitometría central, la de la columna y la de la cadera, la de la máquina grandota que tienes que ir al laboratorio, esa es la que es un estudio avalado internacionalmente para hacer diagnóstico.
Las densitometrías periféricas del talón y que se hacen donde sea, no son diagnósticas. Cuidado con eso, que no nos engañen a nuestro público que nos están oyendo. Con una densitometría periférica de la muñeca, de las falanges, del talón, no se puede tomar diagnóstico, no se puede mucho menos dar tratamiento ni vigilancia de nada. Para lo único que sirven esas densitometrías es para que si ahí dice osteoporosis o dice osteopenia en ese estudio periférico, sea una llamada de alerta para que entonces vayas al médico, el médico te estudie, te haga la densitometría central, te haga todos los demás estudios que ahorita vamos a platicar y entonces que te haga un diagnóstico. Es para lo único que sirve la periférica, para llamarte la atención, nada más. No es válida para otras cosas. Entonces, esa es la densitometría. Luego, laboratorios de sangre que te hablen del estado general de salud del paciente y entre ellos debe estar incluida la valoración de la cantidad circulante de vitamina D en sangre para saber si no tienes deficiencia de vitamina D, que ya dijimos que esa vitamina D es importantísima en la función del hueso y en el transporte del calcio. Entonces, exámenes de laboratorio en general, la densitometría, una historia clínica completa, una exploración física completa, y si en la exploración física y en el interrogatorio estoy encontrando datos de sospecha de que ya pudiera haber una fractura de la columna vertebral, que es la más frecuente y la más común de todas las fracturas por osteoporosis, y que es la que se puede presentar como primer fractura, pero que además es totalmente silenciosa, entonces tenemos que agregar a los estudios de mi paciente una radiografía lateral de la columna dorsal y de la columna lumbar, que son los sitios que más frecuentemente se pueden fracturar por osteoporosis. Entonces ya tenemos todo ese arsenal y todo esto tuvo que haber sido con un médico entrenado y capacitado para atender a este paciente con posibilidad de osteoporosis, con o sin fracturas. Fíjate, de esto que dices, me llega aquí a la mente algo. Por ejemplo, te llega una mujercita delgada, bajita, con poco peso y que le duele mucho la espalda. Entonces le mandas a hacer una radiografía y trae un trazo de fractura. ¿Esto te va a obviar para ya no hacer los demás estudios? No, lo que te está diciendo es que ya tiene la complicación, ya tiene la fractura, pero ahora hay que saber por qué. El error, si esa misma flaquita que me dijiste es posmenopáusica, el error sería decir, tiene osteoporosis posmenopáusica, se acabó, le doy tratamiento y tan tan. No, señor, el 40% de las osteoporosis posmenopáusicas, además de la posmenopausia, tienen causa secundaria. Si yo no hago los estudios generales, si yo no interrogo bien a mi paciente, si yo no indago otras causas posibles, entonces le voy a dar tratamiento como osteoporosis posmenopáusica, no siendo nada más posmenopáusica, sino habiendo una causa secundaria. Y entonces esa paciente es la típica que le damos tratamiento sin haberla estudiado completa y al año, a los 2 años, a los 3 años resulta que no está mejorando y no está mejorando y sigue perdiendo masa ósea y ya tiene una segunda fractura y todo el mundo dice, ¿por qué? Pues porque había una causa secundaria desde un principio que no se estudió. Sí, por eso te hacía esa pregunta, ¿no? Para que no quedara la paciente en solamente un estudio, que sepa que tiene que hacerse una revisión complementaria de todos sus padecimientos y que busquen la causa base de esta lesión que pueda ser acompañada de alguna otra enfermedad. Y si no encuentras nada, bueno, pues ok, la catalogas como osteoporosis primaria posmenopáusica y la tratas como tal, pero ya descartaste que no haya de otras razones, otras causas que pudieran estar favoreciéndolo. La tratas, ¿cuál sería el tratamiento? Ok, el tratamiento se divide en farmacológico y en no farmacológico. Empecemos con los no farmacológicos. Los no farmacológicos es, primero,
el cambio de hábitos. Volvemos a insistir, si fumas, pues dejas de fumar. Si tomas, pues deja de tomar, por lo menos frecuentemente. Si comes con alimentos demasiado grasosos, con grasas saturadas, pues deja de hacerlo. Si comes con demasiada sal, pues deja de hacerlo. Si no haces más que movimiento de dedos, pues ponte a caminar. Ponte a caminar. Sí, no con los dedos, con las piernas, por favor. A caminar, a hacer actividad física. Fíjense que no utilizo la palabra ejercicio, sino utilizo la palabra actividad física. Y esto hay que aclararlo, porque cuando decimos ejercicio la gente dice, no, pero pues necesito de 1 hora y dinero para ir al gimnasio. Y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en lugar de que dejes el carro enfrente de la entrada del súper, lo dejes al final del estacionamiento. En lugar de que llegue con el carrito del súper hasta tu carro, lo dejes en la entrada y cargues las bolsas. Estoy hablando de que te vayas, allá en Monterrey, ahora ya hay bastante más tráfico, te vayas media hora antes de lo que te ibas antes, pero ahora vete caminando. O vete en algún transporte público que te obligue a moverte. O deja el carro no en el estacionamiento de tu oficina, déjalo 3 cuadras para atrás. O si todo esto te parece una locura, entonces ponte unos tenis y vete a caminar media hora todas las mañanas o todas las noches. No digo en la tarde porque en Monterrey a mediodía está de locura, pero en las mañanas y en las noches ponte unos tenis y ponte a caminar media hora diaria. Fíjate, yo he visto aquí que si vas a un edificio y vas a subir un piso, tomas el elevador. Es una locura. ¿Y sabes vas a bajar un piso y tomas el elevador? ¿Y sabes quiénes los que más lo hacen, Roberto? Los jóvenes. Mi consultorio en la Ciudad de México está en el 3er piso. El quirófano está en el 1er piso. Recuperación está en el 2º piso. Todas las, bueno, no quiero decir todas, pero el 99% de las enfermeras, enfermeros, camilleros y personal del hospital suben por el elevador al 1er piso y al 2º piso. Yo estoy en el 3er piso. Estoy a punto de cumplir 60 años de edad. Todos los días subo y bajo por las escaleras. Sí, entonces la gente ahora batalla para hacer estas actividades, ¿no? Sí, estamos muy acostumbrados a cada vez hacer menos. Y otro asunto, yo entiendo perfectamente a los padres actuales que no dejan salir a los hijos, que tienen pues, hasta cierto punto miedo, etcétera. Entonces tenemos que buscar opciones para que los niños se expongan al sol, jueguen, corran, hagan actividad, estén conscientes de la importancia de la actividad física y del ejercicio desde bebés, desde niños. Porque eso lo llevas después a cuando tú eres adulto. Y una persona que ha hecho ejercicio toda su vida también estimula que sus hijos lo hagan. En cambio, estamos educando niños actualmente, y ya de varias generaciones para atrás, que están estáticos en su casa. En México tenemos un altísimo nivel de obesidad infantil. Por cierto, se me olvidó decir, una de las causas típicas de osteoporosis secundaria es la obesidad. Entonces, pues por todos lados le estamos pegando al hueso. Obesos, sin actividad física, con una mala alimentación, pura comida chatarra, no nos ponemos al sol, no tomamos calcio, vitamina D, pues ¿cómo esperamos llegar a la adultez? Ahora con las redes sociales que la gente se sienta horas y horas y horas sin dejar el teléfono, no tienen actividad física que se pueda realizar, entonces pues sí tendríamos que hacer un llamado de atención, ¿no? A todo el mundo para que sí. hacer estas recomendaciones que tú dijiste. Sí, mira, tú y yo, la única época que estábamos estáticos era cuando prendíamos la tele.
Pero Sí. afortunadamente la tele no nos la podíamos llevar a la calle. Ahora te puedes llevar la tele a donde quieras. Y esa tele se llama celular. Sí. Ese es el problema. Ese es el grave problema. Que ahora estás mucho más estático porque te puedes llevar la tele a todos lados. Y además es una tele con 450,000 canales. Sí, es increíble, ¿no? Tú y yo Bájate teníamos tele fija y de 5 canales. de 3 en algunos lugares. De 3 en algunos En algunos lugares. lugares eran 3 canales, el que venía de México, el local y otro más que pescabas. Y se acabó. Y se acabó todo esto. Y programas de radio que escuchabas y los escuchabas un ratito y a salirte a la calle a jugar, a correr, a irte Así al es. campo a ver qué hacías, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Este es el tratamiento no farmacológico que se tiene que regresar a hacer para tener un bienestar, para tener una buena mineralización ósea, para tener un hueso fuerte, para hacer que nuestra estructura no vaya a tener un daño y vaya a fracturarse. Así es. Ahora hablemos de la farmacológica. Farmacológica nos referimos con medicamentos para que nos entienda el público que nos está oyendo. Los medicamentos los dividimos en dos partes. La parte medicamentosa como tal, que es el tratamiento, le llamamos osteoespecífico o osteoporótico específico, que lo que va a hacer es detener la pérdida de hueso. Escuchen bien la palabra, es detener pérdida, no es volver a ganar, es detener pérdida. ¿Ok? Y ese es un tipo de tratamientos que hay varios de esos tratamientos. Hay tratamientos tomados, hay tratamiento inyectado en la vena para ese efecto. Y hay un solo tratamiento que también es inyectado en el abdomen principalmente, que es un tratamiento, ese sí, para formar hueso. No vas a llegar al hueso de los 20 años, pero sí te va a estimular a volver a formar hueso. ¿Ok? Esos son los tratamientos farmacológicos. Y esos tratamientos, ya sean los de un grupo o los del otro, siempre deben de ir acompañado de lo que necesita el hueso para remineralizarse, que sería calcio, vitamina D, magnesio, zinc, flúor, etc. Entonces el tratamiento es todo lo no farmacológico, más el calcio y la vitamina D, más el tratamiento específico para el hueso, ya sea el que detiene la destrucción o el que favorece la formación del hueso. Esa es la gama de tratamientos para la osteoporosis específicamente. Qué claro está todo, para que la gente que nos está escuchando pueda ser transmisora a sus compañeros, a gente que pueda tener el riesgo o que tenga una posibilidad de tener esta lesión y que se acerque con un competente, con su médico, para que sea valorado. Ya mencionaste tú la valoración muy bien detallada y que tenga el diagnóstico acertado para que tenga el mejor tratamiento posible, que tenga muy buena salud y que su estructura ósea, como la pared de una casa, no vaya a tener una lesión y se vaya a fracturar y se vaya a caer esto. Es correcto, Roberto. Así es esto. Por eso, ahora repetimos, enfermedad pediátrica que se demuestra en la etapa geriátrica. Desde el inicio de la concepción, la madre debe tener una buena alimentación, una buena consulta preconcepcional para que sea valorada, tenga la administración de calcio, de sus suplementos, de micronutrientes y todo, para que este niño pues vaya a ser un niño sano, una niña sana, una buena lactancia materna, donde sea el aporte de micronutrientes, de vitaminas, de grasas y de calcio principalmente, ¿no? En todo esto. Y que sea un niño haciendo ejercicio, que no se dedique a las redes sociales, que los papás lo estimulen, lo hagan tener actividad y con esto se va a evitar una posibilidad de una desmineralización ósea que lo lleve después a tener una patología o un problema de enfermedad en sus huesos. Es correcto, Roberto. Un excelente resumen. Qué bueno. ¿Algo más que quieras mencionar
sobre este excelente tema? Una recomendación a toda la gente que nos escucha. Pues yo creo que lo principal es que veamos siempre que los asuntos de la salud no es que alguien nos los resuelva, sino que nosotros debemos de ser mucho más proactivos en nuestra salud. Y no esperar la pastilla mágica, porque no existen las pastillas mágicas, absolutamente para nada existe ninguna pastilla mágica, ni mucho menos la de antienvejecimiento, porque eso no existe. Todos vamos a envejecer, los únicos que no envejecen son los que se mueren jóvenes. Esos son los únicos que no envejecen. Entonces, pues ser mucho más proactivos en nuestra salud, en nuestros hábitos, en nuestra calidad de vida, en asistir al médico de forma preventiva, no cuando ya estamos con un problema de salud, y quien ya tiene el problema de salud, asistir al médico adecuado para que sea bien atendido, para que sea bien revisado, para que se le den los medicamentos adecuados y que la persona, además de tomar sus medicamentos, modifique todos los hábitos que tiene que modificar para mejorar su salud en general y en este caso en particular, su salud ósea. Muy bien, qué bueno. Muchas gracias. ¿Tus redes sociales? Sí, yo tengo mi correo electrónico que es Clínica Integral Menopausia, todo junto con minúsculas, Clínica Integral Menopausia, @hotmail.com. Y tengo una página que es la www.clinicadeladulto.com.mx. Ahí pueden encontrar también información y con mucho gusto yo resuelvo las dudas y los comentarios que quieran. Tus últimos años dedicados a la menopausia y al cuidado del adulto. Pues los últimos 15, nada más. ¿Cuántos años dando conferencias a nivel nacional e internacional? También más o menos el mismo tiempo. Qué bueno, gracias. Menos. Agradezco mucho este contacto que has tenido con nosotros, esta plática tan hermosa, tan didáctica y con tanta enseñanza para toda la gente que nos escucha y que ojalá lo pueda reproducir y compartir con más gente para que tengan el conocimiento de esta posible enfermedad que pudiéramos tener y que podemos prevenir. Así es, Roberto. Pues yo te quiero agradecer el hecho que me hayas invitado. Tenemos muchos años de conocernos, aunque vivimos en ciudades distintas y normalmente nos vemos justo en los eventos académicos, pero es un placer, es un gusto. Y por cierto, te comento que el 22 de julio voy a estar por allá. Ojalá nos podamos ver. Nos vemos con todo gusto para irnos aunque sea a comer un pedacito de carne. Con mucho gusto. Okay. Pero nos vamos caminando. Nos vamos caminando desde donde estamos hasta donde vayamos. Ok. De acuerdo, Roberto. Te lo agradezco. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en tu programa que es Entre Amigos. La dirección del programa, cargo del ingeniero Benjamín Rivera, y en el audio control y Zoom para todos ustedes, Alex Rivera. Te recuerdo que nos puedes estar viendo y compartiendo en el canal de YouTube y que nos des un like. Nos vemos. Gusto en saludarte. Gracias, igualmente. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.